En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de todos ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Qué texto tan tierno como termina. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud. Ellos lo estaban esperando. Y Él se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y entonces se puso a enseñarles muchas cosas. Me parece muy lindo ese texto, porque es tierno. Es tierno con los discípulos cuando los envió. Es tierno con los discípulos cuando los recibe de nuevo. Cuando les dice que tienen que irse a un lugar aparte. Es tierno porque los está considerando, su psicología, su espiritualidad, sus fuerzas, y necesita que ellos recarguen las pilas. Pero también no rechaza a las personas. Fíjese que a veces en los evangelios encontramos que todo el mundo se acerca a Jesús porque quiere algo. Nadie le pregunta a Jesús: ¿necesitas tú algo? Nadie le dice cosas de eso que él pudiese necesitar. Como no lo encontramos, no tengo un ejemplo. Pero si usted está trabajando, que alguien llegara y le dijera: ¿cómo te sientes? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres algo? ¿Quieres salir a caminar? Ese es Jesús con ellos. Pero nunca la multitud le va a preguntar a Jesús qué necesita. Por supuesto que la multitud tiene como una imagen peyorativa dentro del Evangelio de Marcos, porque la multitud muchas veces necesita solamente milagros, quiere signos, quiere pan para comer, quiere algo que lo sorprenda, pero no quieren seguir al Señor. Entonces comen y se van, que puede ser triste, pero Jesús, que lo sabe, Jesús conoce el corazón y Jesús se queda. Y Jesús, dice el texto, se compadeció de ellos y se puso a enseñarles muchas cosas. Es muy lindo, es muy tierno de nuevo. Pues con ternura, hoy queremos aprender de la palabra del Señor y le vamos a pedir a Él, tenemos que pedirle, que nos ilumine entonces, que nos dé paciencia, que nos dé tranquilidad para poder recibir su Espíritu Santo. Te bendecimos y te alabamos, oh Señor, por todos los momentos de nuestra vida por los cuales tenemos que pasar. Te bendecimos, Señor, por las alegrías y tristezas de esta semana pasada. Te bendecimos y te alabamos, oh Jesucristo, porque tú eres el Dios de vivos y muertos. Y aquí estamos nosotros para alabarte. Y queremos alabarte reflexionando tu palabra, queriendo encarnar esta palabra en nosotros. Pero no podemos estudiar científicamente esta palabra. Lo que queremos es encarnarla espiritualmente. Que nos fijemos en los detalles literarios, pero que queramos y tengamos sed de ti, que esta palabra sea como ungüento sanador, que esta palabra sea como agua viva para nosotros, para poder seguirte de verdad, para poder darte gloria, para poder volvernos discípulos tuyos. Manda tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, cuerpo, mente, corazón, alma, todo lo que somos, para que esta sed de ti pueda quedar saciada con tu palabra maravillosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, en este fin de semana tenemos un texto que es muy lindo, pero que tenemos que poner atención, porque este texto está separado
por una porción de evangelio que no la vamos a escuchar en estos días. Esa porción del evangelio es el asesinato de Juan el Bautista. Pero ¿por qué no la vamos a escuchar? Porque la liturgia puso el texto del envío a la misión y luego del regreso de la misión, y en medio, donde estaba ese texto del asesinato de Juan el Bautista, eso no lo va a hablar, pues ya lo había hablado la iglesia en la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, el 24 de junio. Así que la iglesia dice, ya hablamos de esto en esa fiesta tan espectacular, porque Juan el Bautista es el único del cual celebramos el martirio y el nacimiento también. Muy bien, pero entonces, ya este texto en especial, sabiendo pues que ya habíamos hablado de Juan el Bautista, no era específicamente el texto cuando lo mataron, pero que ya habíamos hablado de él. Entonces unimos las dos partes. Se fueron a misión y recuerda que se fueron, el verbo, se fueron. Expulsaban, otro verbo. Luego una cantidad con adjetivo, muchos espíritus malos. Sanaban, también verbo. Y luego otro calificativo de número, numerosos enfermos. ¿Y qué hacían? Los ungían. Así que están los verbos, están los calificativos, espíritus malos, y habían muchos enfermos y se sanaban. Muy lindo. Eso es el reto, la gracia de Dios y el resultado. Eso lo dijo la vez pasada. En este momento entonces van regresando y en el regreso los discípulos se encuentran con un Jesús que los recibe y no quiere que continúen trabajando. En ese texto dice San Marcos en el versículo 30 de ese capítulo 6 que los volvieron y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Y entonces Jesucristo les dijo claramente, vengan conmigo. Ah, qué delicioso que Jesucristo nos dijera eso. Vamos aparte, pero vengan conmigo. No vayan con la multitud, no vayan con su cansancio, no vayan con nada más, vengan conmigo. Y vamos a un lugar solitario para que descansen un poco. Qué bonito, qué tierno Jesús. ¿Por qué digo qué tierno? Ya daba la clave al principio. Nosotros a veces cuando nos acercamos a Jesús, ya vamos con una intención y es que queremos cosas de Él. Queremos que nos dé sanación, que nos dé un trabajo, que nos dé tantas cosas. A veces la oración nuestra no tiene acción de gracias, sino que lo que tiene es una petición desde el momento que comenzamos nuestra oración. Hermanito, eso quiere decir que estamos interesados. Y aquí lo importante, que es lo lindo de Jesús, vengan conmigo. Y yo quiero que ustedes descansen y que estemos en un lugar solitario. Es como visitar el Santísimo y estar en compañía de Jesús. Pero la pregunta, y sería una pregunta capciosa, es cuando te acercas a la oración, ¿tienes un momento de alabanza reconociendo cuán bello es el Señor? ¿O de una vez comienza, Señor, dame, 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 dame? Pues hoy, al ejemplo de Jesús también con nosotros, con los discípulos, hoy a un lugar solitario. Queremos ir contigo, Señor. Que allí en ese lugar solitario descansemos porque estamos contigo. Recuerden lo que ya había hablado la semana pasada. Como cuando Jesús llamó a los discípulos en el capítulo 1, versículo 16 de San Marcos, les dijo para que lleguen a ser pescadores de hombres. Y esa frase está hablando de un discipulado, de un proceso de crecimiento, de un proceso de conocimiento de Jesucristo. Luego, San Marcos nos decía en el capítulo 3, versículo 14, que Jesús había escogido estos 12 para que permanecieran con él. Y ese permanecer con él es justamente lo que está pasando aquí. Es estar con Jesús, aprender de él, vivir el día a día con él. Qué bonito. Entonces, esta parte del regreso vuelve a cumplirse eso. Jesús llamó a estos 12, envió a estos 12
y ahora que regresan, los quiere que permanezcan un poco con Él para que descansen, para que sean capaces de resumir aquello que pasó y que entonces aprendan, se transformen, crezcan espiritualmente. Porque eso es importantísimo para nosotros como lectores de la palabra de Dios hoy, que hay muchas cosas que han pasado desde el tiempo de la pandemia, mientras van abriendo poco a poco nuestros sentimientos, percepciones, juicios que hemos hecho sobre personas, instituciones. Hay tantas cosas que han pasado. Y ¿has reflexionado cómo te sentiste durante este tiempo? ¿Qué cosas quisieras pedir perdón? ¿De qué cosas quisieras decir al Señor, Señor, que no se me olvide que yo hice tal o cual cosa? Y quiero pedirte también, ahí sí pedirte, que yo pueda encarnar la bondad tuya para no repetir ciertos de los hechos o errores que pude haber cometido antes. Muy bien, pero entonces avanzamos un poquito y ese regreso entonces, si los discípulos habían logrado su misión, digo yo, esta es una pregunta así abierta, capciosa también, porque es como una trampita para los discípulos y lo que nos cuenta el Evangelio de San Marcos, que regresaron de su misión y habían obtenido muy buenos resultados. Y los espíritus malos se habían sometido a ellos y las enfermedades se habían sometido a ellos. Pero, dice el texto, hay una multitud ahorita y por eso es que Jesús los quiere aislar un poco, porque hay una multitud que no los deja ni comer. Entonces, voy a proyectar el texto para que usted lo pueda ver y sepa entonces dónde es que está. Vamos a ver, aquí está el texto. Entonces, dice el texto, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Ay, entonces si ellos ya habían cumplido su misión y ya terminaron y regresaron, entonces ¿por qué es que todavía hay más cosas por hacer? Pues es que así es la multitud. Contaba que la multitud en el Evangelio de San Marcos quiere cosas de Jesús, quiere cosas de aquellos que están en el nombre de Dios, compartiendo, llegando al corazón, sanando. Pero entonces la multitud en el Evangelio de San Marcos no siempre es mirada, no siempre es expuesta de una manera positiva. A veces tiene el tinte de un interés permanente de cosas de Jesús. Vuelvo a repetir, cada vez que se le acercan es que quieren algo. Nunca le dicen, Señor, que te damos gracias. Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres un vasito de agua? Eso es mínimo, pero es importante, vuelvo a repetir, porque allí estamos nosotros. Tú eres discípulo que fue enviado a hacer la tarea y viste que las estás cumpliendo y que regresas y tomas tiempo para volver a permanecer con el Señor, o eres como la multitud que está interesada solamente en recibir más. Y esa multitud, aunque Jesús la ama, es lo que nos decía al final el Evangelio de este domingo. Jesús se compadece de ellos porque andan como ovejas sin pastor y el pastor está allí, pero quieren cosas. Y Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. He allí el cambio. Que nosotros entonces también hagamos lo mismo. Muy bien, pero entonces me salgo de este texto y continúo entonces reflexionando en la dirección por la cual vamos entonces. Muchos estudiosos apuntan a la idea que aunque han habido muchos éxitos en la misión, espíritus inmundos, espíritus malos salieron, también quedan muchas interrogantes y necesidades por resolver. La persona que recibe un llamado de Dios, que recibe una sanación, no solamente dice, bueno, ya me sané entonces y voy para mi casa. Queda pensando, ¿y cómo pasó esto? Señor, ¿qué quieres tú de mí?
Lo que estaba diciendo que Jesús llama a los discípulos para llegar, para irse a un lugar solitario, le puede pasar también a la persona que ha recibido un regalo de Dios, que esa persona tiene que reflexionar. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios me dio esta bondad tan grande? Piensa, ¿qué ha pasado durante la pandemia? De nuevo, un cumpleaños, el nacimiento de un niño o una niña, que cómo ha cambiado, cómo has sentido la gracia de Dios en ese segmento de tu vida. ¿Te estás volviendo una persona agradecida? ¿Estás asumiendo los regalos que Dios te está dando? ¿Cómo te hace cambiar lo que hayas vivido durante este tiempo y ahorita que todo va abriendo? ¿Cómo te sientes que estás asumiendo las nuevas responsabilidades? Impaciencia, estrés, ya no es como antes. Todo eso es importante, porque la multitud que ha recibido también gracias, que ha recibido el amor, que ha recibido el poder de Dios, también queda con preguntas e interrogantes por resolver. El discipulado, entonces, para todos nosotros, necesita profundización y permanecer atentos a la palabra del Maestro. Eh, Como en la parte que ya hablaba al principio, Jesús cuida de sus discípulos, incluido tú. El texto nos deja ver que Jesús, como un maestro que se interesa por la persona, no por los resultados. Qué lindo que hubo resultados. Me alegra, porque yo no quería estar detrás de ustedes haciendo los milagros desde lejos. El Señor quiere mandarnos. Y aun si ellos hubiesen regresado diciendo, nos costó más. Jesús a veces es un poco duro y dice, es que falta fe. Cuando no se realizan es que falta fe y hay que tener ayuno y oración para ciertas cosas. Pero en este caso quedó contentísimo y Él los deja volar solos, que la gracia de Dios se manifieste en ellos. Pero Jesús no está interesado solamente en esos resultados inmediatos, en esas historias de sanaciones y de liberaciones que son importantes, pero Jesús está interesado en el discípulo, en la discípula. Está diciendo, a mí me interesas tú. Y me interesa que tú entonces te vengas conmigo ahora, después de esta experiencia, a un lugar solitario. Entonces, debido a la multitud que todavía pide 1000 servicios más, 1000 favores, Jesús toma la decisión de llevárselos aparte. Y dice el texto una cosa, Jesús se fue sin que la multitud lo supiera, pero se dieron cuenta. Y dice el texto, se le adelantan. Esa parte me parece extraña de que se adelantan, porque Jesús es el que siempre se nos adelanta. Nosotros pensamos que Jesús no conoce mi dolor, que Jesús no conoce mi vida, pero el Señor ya está adelante, 7, 10 pasos, 100 pasos adelante, diciéndonos, mi gracia está contigo, mi gracia te basta. Y entonces uno dirá, Señor, claro, perdóname por no haber asumido en mi vida el amor que yo conozco que tú tienes. Pero en este caso es la multitud. Quieren cosas de nuevo. Recuerde lo que decía la imagen peyorativa de la multitud. Es la multitud que quiere pan, quiere milagros todo el tiempo. Pero ellos tienen algo muy bueno. Y es que entonces se adelantan a donde Jesús va a ir. Aun si es con las intenciones solamente de pedir y de recibir, el buscar a Jesús siempre trae algo. Siempre, no solamente por recibir cosas, pero buscar a Jesús es importante. Darnos por vencidos de buscar al Señor no es algo bueno. Como decían ciertas personas, ay, sí, pero es que yo ya sé que soy pecador, ya sé que la iglesia es pecadora, ya sé que hay mucho mal por aquí, por allá, y entonces yo voy a dejar de ir a la iglesia. Si dejar de ir a la iglesia te va a hacer mejor persona, pues te lo recomiendo. Pero si alejándote de la iglesia no hay una pizca de santidad que se te esté pidiendo, sino que pierdes la poca pizca de santidad porque
te dejas ir, no te va a beneficiar. Sí, con la iglesia pecadora, sí con los errores, pero que todos estamos juntos apoyándonos los unos a los otros. Por eso la gracia de Dios en la comunidad cristiana, pero lejos de la comunidad cristiana, te vas a conformar a lo que todo el mundo por otros lados andan buscando. No te va a hacer bien. Vuelvo a poner otro ejemplo. Es que tengo problemas en mi familia. Entonces lo mejor que puedo hacer es no hablar. Eso no va a ayudar. Lo mejor que puedo hacer entonces es irme de la casa. ¿De qué va a ayudar? Evolucionar. Si necesitas perdonar, tienes que hablar sobre los asuntos y perdonar. Si necesitas afinar ciertos puntos en el matrimonio, en la vida familiar, en la vida de trabajo, necesitas observarlos y necesitas el discernimiento del grupo. Y sin que nadie te manipule, que puedas decir, he pecado y necesito cambiar esto. Por eso hay ciertas cosas que huyendo de ellas no funcionan. Es permaneciendo ahí. Y hay personas de la multitud que se volverán discípulos después. Así que la multitud, aunque tiene esa imagen negativa, pero aún la persona que persevera dentro de la multitud, su corazón puede aún cambiarse. Y nosotros esperamos eso, por supuesto. Entonces Jesús no se enoja con la multitud, porque Él sabe que hay semillas del reino en todos ellos. Por eso es que usted está escuchando este estudio bíblico. Esta semilla del reino no fue de pura casualidad. Es el Señor que continúa trabajando en tu vida y en la mía, que nos da esas oportunidades. Y por eso es que continuamos. Muy bien. Pero noten que Jesús no pone a los discípulos todavía de nuevo. Esa es lo que ya había aclarado antes. No los pone a trabajar más. Jesús se pone a enseñar. Así que Jesús, discípulos, ya ustedes vieron ciertos resultados, pero necesito que ahora aprendan otra cosa distinta y no los voy a gastar de nuevo, ni más, ni al extremo. Quédense a un ladito y déjenme hablarle a la multitud, enseñarles muchas cosas. Ahí se quedan los discípulos sin ellos hacer nada. Les toca observar, les toca participar como la multitud de las enseñanzas de Jesús. Es una escuela, es la escuela de Jesús y es el permanecer con Él de nuevo. Vuelvo a decir que la iglesia trata estos temas de una manera distinta. ¿De qué estoy hablando? Me regreso y lo digo. Después de este momento, cuando las personas se le adelantaron y cuando Jesús llegó, se dio cuenta que ya estaban ahí. Y ahí es donde le da a él ese sentimiento por la multitud. Jesús se compadeció de ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Seguido de eso, en el Evangelio de San Marcos está la multiplicación de los panes, pero tampoco la vamos a ver en la liturgia, sino que se va a utilizar el texto del Evangelio de San Juan. Pero como siempre, no importa que sea la narración de San Marcos o de San Juan o de otro evangelista, siempre hay algo que podemos aprender. Y es para eso que nosotros estamos con los ojos abiertos. Una cosa es que también en el Evangelio de San Juan, cuando escuchemos la multiplicación de los panes, los discípulos van a pasar de observar a actuar. Y entonces ellos tendrán que hacer algo para que la comunidad comience a comer. Y Jesús los preparará, pero no voy a hablar de la multiplicación de los panes ahorita. Pero digo esto, pasar de la contemplación en el lugar solitario, aunque llegó la multitud y Jesús les enseñó ciertas cosas, muchas cosas, y que luego viene la multiplicación, pero entonces pasa de contemplar, escuchar, asimilar, dejarse enseñar por Dios, por Jesucristo. Después ellos les va a tocar tomar primera persona en el trabajo. Y eso lo veremos entonces en la siguiente semana. Por hoy nos preocupamos en este discipulado. Entonces, ¿de qué nos ayuda a nosotros lo que estamos viendo hoy? Por un lado, recuerde que el discipulado es
básico. El discipulado es necesario para nosotros y la manera como escuchamos y seguimos al Señor es imperativo que nosotros abramos nuestro oído hacia Él, que lo reconozcamos y que le escuchemos. Pero entonces, ¿para qué es que Jesús hace esto con usted y conmigo? ¿Por qué nos llamó, como decía el capítulo 1, versículo 16, como dijo después, para estar con Él en el capítulo 3 y luego para enviarlos? ¿Por qué Jesús quiere hacer esto? Porque a final de cuentas, el Señor quiere que usted y yo, como los discípulos y nosotros, discípulos y discípulas hoy, siglo XXI. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos ser discípulos y discípulas del Señor que nuestro oído está pendiente de su palabra y que así como la sierva está buscando fuente de agua, así mi alma te necesita a ti, Señor. ¿Eso qué va a provocar? Va a permitir que usted entonces, uno, sea un discípulo, pero luego que se convierta en pastor. Y la última parte entonces sería con el texto de la primera lectura. La segunda lectura también es muy bella porque nos incluye y nos hace saber, tú has sido ya bendecido por el Señor, has sido vuelto parte del pueblo de Dios. Pero en la primera lectura se nos habla de los pastores y dice, ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor Dios de Israel contra esos pastores. Me salto y dice, ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Ahora, ¿qué va a hacer entonces el Señor? Muy bien, sacará a esos malos pastores y continúa el texto. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas y de todos los países donde las había expulsado. Yo mismo. Él es el buen pastor. El buen pastor para los discípulos. El buen pastor para ellos que vienen cansados de la misión. Pero el buen pastor también para aquella multitud que no sabe su pie derecho del izquierdo. Esa multitud que quiere cosas, quiere sanaciones, quiere signos prodigiosos. Pero el Señor no los rechaza. Allí Él los congregará y entonces los llevará a traer de nuevo a sus pastos para que allí crezcan y se multipliquen. Pero entonces acuérdese que en ese momento la estructura del templo, de la sinagoga, no ha sido muy positiva en el ministerio de Jesús, tanto que hasta lo han querido echar y se han preguntado cómo pueden deshacerse de él, cómo pueden matarlo. Eso es horrible. Aquí nos está diciendo la primera lectura con el profeta Jeremías, el verdadero signo de Dios con Jesucristo es que es buen pastor, que Él de verdad recoge a ti y a mí, a las ovejas dispersas, y nosotros podemos ser de las ovejas dispersas, pero Él no tiene asco de ti y de mí. Nos recoge y quiere hablarnos y enseñarnos muchas cosas. Ahora, en cambio, la siguiente, recuerde que Jesús acababa de enviar a los discípulos y hubo resultados. Tú te tienes que comportar como un nuevo pastor. Y es un pastor que trae tranquilidad, un pastor que trae sanación, un pastor que recoge y trae al rebaño, no que las echa, no que las dispersa. Y esa es la pregunta para todos nosotros cuando continuamos esta reflexión y es, ¿qué clase de pastor soy yo? ¿Me creo dueño de la palabra de Dios? ¿Me creo dueño de la bondad? ¿Me creo que yo soy la persona más santa de este mundo? Bájate de la nube y conviértete mejor en un buen pastor. La persona que es discípulo de corazón del Señor comienza a cuidar por las ovejas descarriadas y las trae de regreso. Malos pastores, buenos pastores, Jesucristo en el Evangelio, cuidando por ti y por mí.